La dulce vida. Cuatro años de abejas. Desde la luz de un día de verano, van a la oscura casa de las abejas. Por una estrecha puerta en la pared, entran todas al panal. Las abejas macho, llamadas zánganos, escasean en esta comunidad. Destacan por sus fornidos cuerpos y sus ojos grandes. Al igual que la abeja reina, ellos pasan sus días en una vida dulce, sin nada que hacer, pero con un trágico final. La madre de todas las abejas es la reina. Como una verdadera madre, entre la primavera y el otoño, trabaja poniendo huevos a diario cuyo volumen supera su propio peso. Después de su cuarto o quinto año de vida, deja atrás 1 millón de hijos. El color de la piel principal que recubre su abdomen es de una tonalidad azulada y majestuosa. Habita en el panal rodeada siempre por su cortejo real. Se trata de una rara situación. Los hijos hacen de madre a su propia madre. La alimentan con un néctar especial, la limpian y la cuidan con un especial esmero. Antes de poner sus huevos, la reina controla con sus antenas si la celda está vacía y es apropiada para el huevo. Al mismo tiempo, mide con sus 2 patas delanteras el tamaño de la celda. La cuna grande para una abeja reina y la cuna pequeña para una trabajadora. En 3 días, de aquí saldrá una larva y ahora ya se preocupa de su alimento. Las abejas adultas se preocupan de la alimentación de las pequeñas durante 6-12 días. Dan de comer a las crías un néctar nutritivo que ellas mismas mezclan en sus cabezas. Una larva crece en este medio líquido. La larva come mucho y sin cesar porque en 6 días este primer estadio de crecimiento tiene que estar concluido. Pero también tiene que tener calor para desarrollarse. Las abejas del enjambre mantienen a las jóvenes a una temperatura estable de unos 35 grados Celsius. Si hace demasiado calor, ellas mismas refrescan el ambiente batiendo las alas. Los nidos del panal forman una columna de literas, una encima de otra. En la parte superior está la despensa de miel. Esta es empleada frecuentemente. A partir del 4.º día de vida, el alimento de las larvas tiene que ser más sustancioso. Ahora, aparte del líquido nutritivo, se les da también miel y polen rico en proteínas, las materias primas más importantes para el crecimiento. Los primeros 6 días se alimenta a cada larva de 2.000 a 3.000 veces al día. No es sorprendente, pues, que crezcan con tanta rapidez. En este tiempo, su peso ha aumentado 1000 veces más. Naturalmente, la superficie de la celda se vuelve insuficiente. Las larvas se estiran. En esta fase de desarrollo, las obreras cierran las celdas y dejan en el techo una entrada de aire. Con esto, las abejas obreras han concluido con éxito la primera fase de su trabajo. La nueva generación ya depende de sí misma. La larva se abre camino a través de la cubierta desde el interior de la celda.
larva que ya ha crecido lo suficiente tiene la cabeza contra la cubierta. De larva se ha ido transformando en ninfa. La ninfa ya empieza a tener el aspecto de una abeja adulta. Sus ojos empiezan a ser grandes e impresionantes. Solo hace 21 días que se ha puesto el huevo. Después de mudar la sexta y última piel, la futura abeja empieza a empujar la cubierta con gran esfuerzo para poder salir de su estrecha celda. Lo primero que sale afuera son sus fuertes mandíbulas, una herramienta que se pone a trabajar por primera vez. Pasarán 24 días hasta que una futura reina deje la celda, 3 más que una futura obrera. Estos serán los minutos más sacrificados de su vida antes de que llegue la dulce vida. Ya casi lo ha logrado. La nueva obrera, al salir, se seca las alas. Todo lo que tenga azúcar es alimento para la abeja, aunque sea su propia progenie. Las larvas muertas por falta de alimentos son succionadas antes de que las enterradoras las conduzcan fuera de la colmena. Asimismo, las abejas muertas por vejez son llevadas afuera. Es un perfecto lugar de desecho. Se hace un especial énfasis en la higiene del panal para protegerse de las enfermedades. La limpieza de las celdas es el primer deber de las abejas limpiadoras, una vez las larvas lo han abandonado. Limpiar, alimentar y ventilar son los trabajos más importantes que una joven abeja tiene que realizar. Después del 10º día empieza una nueva etapa. Lo que antes era una celda de almacenamiento debe ser limpiada para convertirla en celda de cría, y la abeja debe reconstruirla. Las abejas construyen el panal desde la cubierta interior y de arriba a abajo. La pared central crea el suelo del panal y desde allí crece hacia ambos lados para formar las celdas hexagonales. La construcción del panal siempre se realiza en la oscuridad por las abejas obreras. El magnetismo de la tierra les facilita a las abejas la dirección correcta sin sonda ni compás. Todas construyen el panal en una misma dirección paralela. Al principio el panal es de color blanco. Solo con el tiempo, cuando las abejas lo han deformado con sus patas, la cera adquiere un color amarillento, casi dorado. Cada abeja lleva en sí misma una pequeña fábrica de cera. De la parte inferior de sus abdómenes sale la cera terminada en forma de láminas o escamillas. Esta abeja coge la cera blanquecina con sus patas posteriores y la coloca en la parte inferior del abdomen.
va subiendo hasta situarla en las mandíbulas. Antes de que pueda ser trabajada, la lámina de cera tiene que ser amasada y mezclada con su saliva. A la abeja le sirve como herramienta para ello sus dos tenazas superiores, las mandíbulas. Con ellas trabaja la cera con sumo cuidado. La temperatura ideal para formar la cera es de 35 grados Celsius. Si en el panal hace demasiado calor, la cera se deforma o incluso se deshace. Entonces, solo caben dos posibilidades: conseguir agua o batir rítmicamente las alas. Con ello bajarán la temperatura. Pero el panal no solo se construye con cera. Las abejas son también necesarias. Los miembros de una colmena forman una cadena armoniosa que, en largas distancias, se transforman en puentes vivientes o escaleras, y así las otras pueden pasar sobre ellas sin apenas esfuerzo. El resultado de este artístico espectáculo es siempre sorprendente. Cada cámara de la obra mide de pared a pared 5,2 milímetros exactamente. ¿Por qué esta extravagante forma hexagonal? Comparándola con otra forma cualquiera, esta es la mejor forma que se ajusta al espacio y al mismo tiempo la que necesita menos material. Aprovechando la pared exterior del panal, las abejas forman panales paralelos. Las abejas recurren a su memoria para formar nuevos panales que ascienden al cielo en la dirección apropiada. Como experiencia, a esta colmena se le ha proporcionado un cubo de madera. La señal en el cristal indica el norte. ¿Estas dos tiras de metal influirán en su orientación? Al influir en el magnetismo de la Tierra, las abejas se desorientan, como indica la aguja del compás. Después de 4 semanas, las abejas han construido sus panales. El resultado es desconcertante. Las dos tiras de metal han sido suficientes para desconcertarlas por completo. Pero regresemos a la colmena. En la entrada del panal hay una intensa actividad. Las abejas que regresan a casa son examinadas atentamente por las centinelas antes de dejarlas pasar para, al fin, entrar y depositar la carga que han llevado. En sus abdómenes transportan el néctar de las flores que se convertirá en miel. En una larga cadena, las abejas se pasan unas a otras el dulce alimento al tiempo que añaden fermentos y compuestos. Sin madurar y con un color aún demasiado claro, la miel es depositada por primera vez en las celdas. Si la miel supone un alimento para las abejas, otras sustancias señalan la pertenencia de un miembro a una comunidad. Gracias al permanente aleteo de las abejas obreras, el contenido acuoso de la miel baja un 20% y el proceso vuelve a empezar. La trompa de la abeja sirve como aspirador para limpiar la celdilla. Por último, las obreras mezclan fermentos ricos de su saliva para evitar las bacterias y así se mantiene la miel. Si ya está madura, la miel es depositada en las celdas de almacenamiento. Para obtener tan solo 500 gramos de miel amarillenta son necesarios 20.000 vuelos de recolección. La miel se tapa con varias capas de cera como previsión para el invierno, siempre que el hombre no se la arrebate. Ya en la edad de piedra les robaban esa paga dulce que tanto les costaba ganar. Y hoy en día la miel sigue siendo un alimento de alto valor nutritivo.
Lo que las abejas han elaborado con tanto sacrificio desaparece del panal en cuestión de minutos. Desde hace mucho tiempo, las abejas han sido utilizadas por el hombre, como demuestra esta vasija de barro de tiempos de los faraones. Esta cesta búlgara fue también utilizada hace unos 2000 años para contener los panales de abejas. Los malos espíritus o las enfermedades quedaban fuera de estos cestos. Ramas huecas o troncos de árboles se siguen utilizando en África para contener las casas de las abejas. En los balcones de las granjas de Bayer se solían colocar estas cestas. Hoy en día se fabrican estas cestas en Lüneburger Heide. Sean hechas a mano o de otra forma, el trabajo de las abejas en estas cestas es siempre el mismo. Centinelas a la puerta de la ciudad es el destino de algunas abejas a partir de su 12º día de vida. Ellas, con sus antenas, examinan a sus hermanas que regresan al panal. Controlan su olor y los estómagos llenos de miel. Las reinas extranjeras son siempre bien recibidas. A pesar del exhaustivo escrutinio de las centinelas, a veces se cuelan en el panal algunas avispas ladronas de miel. Pero también en el panal funciona la defensa. Todos los intrusos pagan con la muerte. Si una abeja ataca a otra o a un insecto, el aguijón no queda capturado y puede extraerlo. Otra cuestión es que ataque a un hombre o a un animal en defensa propia. El aguijón queda aprisionado en la piel y al querer la abeja huir, aquel se desprende de la vejiga ocasionándole la muerte. El arma desprendida naturalmente sigue trabajando ya que el nervio ha sido extraído. El aguijón se va introduciendo cada vez más en la piel de la víctima. Con movimientos rítmicos, el veneno sale de la vejiga y empieza a actuar inexorablemente. Si la abeja sobrevive a las 3 primeras semanas de vida, puede por fin salir de la oscuridad del panal y ver el sorprendente y claro mundo. Será una abeja recolectora. De 6.000 a 7.000 es la cantidad de abejas recolectoras que tiene una colmena medianamente grande. Diariamente hacen unos 50.000 vuelos y visitan de 2 a 5 millones de flores. Estos prados de flores ya casi han desaparecido de nuestras tierras por el avance de la civilización. A causa de los fertilizantes, las flores y las hierbas crecen con mayor rapidez, pero al mismo tiempo, algunas de ellas se convierten en enemigas de las abejas. Estas tienen problemas para recolectar el suficiente néctar y polen de las flores. En cada vuelo que realiza la abeja, solo visita una clase de flor. Desde el interior de la flor, la abeja aspira el néctar con la trompa y lo deposita en su buche. Solo toma una pequeña parte de este jugo para sí misma.
por sí mismo no apaga la sed. Así que para beber y refrescarse, y sobre todo para mantener fresco el líquido azucarado, toma unos 200 gramos de agua diarios. No solamente transportan este jugo, sino que también almacenan nutrientes. El polen es muy rico en proteínas y forma parte esencial de su alimentación. Estas recolectoras de polen tocan levemente los estambres y mezclan su contenido con su propia saliva o con miel. Esta masa pegajosa es transportada entre los pelos de sus patas posteriores, cuya cavidad se llama corbícula o cestilla. Si no trabajan, no se pueden sentar a la mesa. El polen y el jugo de néctar son el tributo desinteresado para su reina. Así describió una vez Horst Stern el increíble ajetreo de las recolectoras. Sobrecargadas, llegan las abejas al panal. Este proceso se suele repetir en completa oscuridad. Cuando han encontrado una celda adecuada, con las patas posteriores se desprenden de su carga y la empujan hasta el fondo de la cavidad. La abeja recolectora cede el polen recogido a su compañera para que ésta lo trabaje. Esta apelmaza la masa de polen con sus mandíbulas superiores. Las celdas de almacenamiento se van llenando capa tras capa. No solo las crías son alimentadas con polen, sino también las nodrizas. El panal aparece como una paleta de colores, pues los distintos tipos de flores producen diferentes tipos de polen. Los colores no son importantes en la oscura ciudad de las abejas. Muy distinto es el exterior. Los colores de las flores atraen a las abejas. El amarillo y el azul son percibidos de igual modo por el ojo de la abeja y el ojo humano. Sin embargo, el rojo no es asimilado por ellas. A pesar de ello, las abejas visitan las amapolas. Las abejas que no distinguen el rojo reflejan la luz ultravioleta. Las abejas tienen 5 ojos. 3 pequeños puntos son para la luz y 2 ojos grandes y alargados para la cara. Su ojo principal se divide en 5000 pequeños fragmentos que le dan una visión de conjunto. Para orientarse en la oscuridad, sus ojos son inútiles. Se orientan gracias al olfato. Las abejas huelen a través de las antenas. Con un fuerte aleteo, esta abeja expulsa el aire por la parte posterior, facilitando así el camino de regreso a sus compañeras. Una de las que han vuelto se comporta de manera extraña. Suponemos que tiene una importante noticia que comunicar. Un experimento lo demostrará. Las abejas que regresan al panal son atraídas hacia un plato con agua azucarada y se las marca con pintura. La distancia al panal es de unos 10 metros. Una de las abejas marcadas que vuelven al panal empieza a bailar frenéticamente en ambos sentidos, a la derecha y a la izquierda. Su danza atrae a las otras y al final danzan las marcadas y las otras. Las que no están marcadas de verde lo están ahora con un punto amarillo. Lo que hacen forma parte del lenguaje de las abejas, la danza circular. Esta describe atención. Muy cerca de aquí hay alimento que merece la pena recoger.
El olor que desprende la abeja que ha traído el mensaje indica el camino exacto. Y en cuestión de minutos aparecen las primeras abejas marcadas de amarillo en el plato. No es casual, se debe a la información transmitida por su colega. Ahora es más difícil. La distancia al plato es ahora de unos 500 metros. Cada abeja no marcada que ha llegado hasta aquí recibe una señal blanca. ¿Cómo será el mensaje de las abejas marcadas en blanco cuando regresen al panal? El olor y el sabor de la muestra transportada provocan curiosidad. Pero, ¿a qué distancia y a qué altura está el líquido que han traído al panal? El que pueda entender el lenguaje de la abeja recibe una respuesta clara: la danza. Y esta vez el simple baile circular se transforma en un minuet. Sacudiendo la parte posterior de su cuerpo, la danzarina siempre busca la misma dirección, y este es el secreto. Su movimiento recto es como una brújula. Indica hacia dónde hay que volar y la cantidad y duración de los movimientos de su extremidad indica la distancia al objetivo. Las abejas se dirigen hacia allí sin dilación. No solamente las flores les ofrecen néctar o alimento dulce. El bosque les ofrece también ligamaza. La ligamaza es como un regalo a pesar de la lluvia ácida que cae del cielo. Lo que las abejas ansían aquí es el líquido de las agujas de pino que se convierten en exquisita miel de pino y que no tienen nada que ver con la miel de flores. La ligamaza se obtiene de las agujas y de la acción de los pulgones, sobre todo del tronco y de los parásitos que habitan en su corteza. Aquí vemos a uno grande que horada la corteza con su trompa y se alimenta de su jugo. Las hormigas del bosque los alimentan y cuidan. El jugo de los árboles tiene pocas proteínas, pero en cambio lleva más agua y azúcares. Para satisfacer sus necesidades alimenticias, estos parásitos deben obtener más cantidad del mismo. Cuando están saturados de azúcar, lo expulsan por la parte posterior de sus cuerpos en una gota transparente. Las hormigas rojas del bosque esperan con impaciencia que esta gota sea desprendida y luego la recogen con ansiedad. Si las hormigas no llegan a tiempo para recolectarlas, las gotas caerán sobre las ramas y las agujas de pino como una masa pegajosa. Esta miel no siempre resulta apropiada para las abejas. Esta miel solo se puede obtener en abundancia a unas temperaturas adecuadas. Las colonias de hormigas rojas tienen que estar en los puntos claves para poder cuidar y proteger a los parásitos de sus enemigos naturales. Un panal de abejas no puede estar demasiado próximo a un hormiguero. Porque si, por ejemplo, las hormigas rojas del bosque consiguen entrar en un panal, se convierten en unas ladronas peligrosas.
Desarrollan una fuerza increíble en comparación con su tamaño. Aquí, un nuevo zángano es arrancado de su celda. Un infanticidio en el panal de las abejas. Lo sacan del panal de las abejas y lo transportan a su propio nido como alimento. La pérdida de un individuo de la colmena es percibida de inmediato. Esta colmena ha logrado funcionar a pesar de sus grandes dimensiones. El olor de la vieja reina no es captado por todos y la conciencia global del panal amenaza con olvidarla. Por eso, una parte de las abejas crían a nuevas reinas. Para las larvas de futuras reinas se construyen celdas a modo de palacios llamadas celdas de reina. Su alimentación se diferencia de la del resto. Las princesas reciben zumo directamente de las trompas y nada de polen. A las larvas de abeja reina se las alimenta durante 6 días como máximo, mientras se recubren sus celdas con cera. El tiempo de desarrollo de una reina desde el huevo hasta el individuo adulto es de 16 días, 5 días menos que cualquier otra abeja y 8 menos que los zánganos. Pocas horas después de su nacimiento como adulto, la reina anuncia con claros sonidos su llegada. Las abejas han mordido la parte inferior de la celda para que la nueva reina no tenga que esforzarse en salir. Este nacimiento requiere su tiempo. La nodriza espera con impaciencia a la nueva reina para alimentarla y tocarla continuamente. Una vez la reina ha salido de la celda, recorre el panal excitada. Va buscando a las otras reinas, sus hermanas. La primogénita puede seguir con su tacto y su oído al canto de sus hermanas. Localiza así sus celdas. Después muerde una celda tras otra y las ataca sin piedad. Igual actúa con las que aún no son reinas adultas. El panal vive intranquilo ya unos días antes de esta serie de asesinatos. Más o menos la mitad de las abejas abandonan el panal junto con la vieja reina. El enjambre no va muy lejos y se reúnen en un tronco cercano. Las abejas mensajeras van sin demora a buscar nuevos hogares y con continuas danzas intentan transmitir a las otras el emplazamiento del nuevo panal. Pueden transcurrir varios días hasta que haya un consenso general sobre el tema. Se han decidido por el tronco de un roble.
Antes de instalarse en su nuevo hogar, la vieja reina, que está marcada, es alimentada a la entrada del nuevo panal. Después entrará en el hueco del tronco seguida de su pueblo. Las abejas obreras se encargan de acondicionar el nuevo hogar. Tienen que fabricar sin demora las celdas de aprovisionamiento, las de miel y las de cría, para que la reina se pueda dedicar a desovar. En solo 6 semanas, esta colonia ha construido algunos panales de más de 1 metro de largo. Pero volvamos con la joven reina. Un acontecimiento importante va a ocurrir: el vuelo de la boda. Primero, la reina joven da cortos vuelos para darse a conocer. La cópula tiene lugar a escasa altura en lugares muy concretos, donde se encuentran los zánganos. Para encontrar la zona de los zánganos, la reina adulta es guiada por el vuelo de unos globos. Después de unos días, la búsqueda fue coronada por el éxito. En cuanto se encontró la zona de los zánganos, cientos de ellos se abalanzaron sobre la reina. Para filmar la cópula fue necesario el uso de algunas técnicas específicas. El procedimiento no tuvo consecuencias para la reina. Sin dejar de volar en círculos, la reina copula con varios zánganos. A veces hasta con una docena. La reina acumula en su vejiga el semen de los zánganos y con él podrá poner huevos durante el resto de su vida. Los zánganos están tan absortos que, incluso con la plataforma parada, continúan el coito. Uno tras otro esperan impacientes su turno para copular con la reina. Con la cópula, el zángano ha finalizado su ciclo vital, por lo que al finalizarlo cae extenuado y muere. Hacia finales del verano, cuando los días empiezan a ser más cortos y el alimento escasea, las abejas inician su vida de ahorro. Los zánganos que no pudieron cumplir su ciclo vital con el coito son perseguidos por las abejas que hasta entonces les alimentaban, y sin piedad tiene lugar la así llamada matanza de los zánganos. Considerados vagos y dragones, se les conduce fuera del panal o simplemente se les aguijonea hasta la muerte, mientras los zánganos no se pueden defender de estos ataques porque carecen de aguijón. La matanza dura varias semanas hasta que haya muerto el último zángano. Con el otoño llegan las frías noches y para cubrir el panal algunas abejas recogen renia de diferentes árboles. Con sus mandíbulas arañan las yemas de los pinos. En sus patas traseras transportan la resina igual que hacen con el polen. Esta obrera no puede desprenderse sola de la pegajosa resina. Sus compañeras se la quitan mordiéndola con sumo cuidado.
Se mezcla con saliva y cera y con ella tapan las aberturas o fisuras del panal. No solo sirve para aislar el panal, sino que también se usa para desinfectarlo de bacterias y hongos. Gracias al aprovisionamiento suficiente de miel, las abejas pasan sin temor los 3 primeros meses que dura el crudo invierno y sus constantes nevadas. Incluso cuando en el exterior hay temperaturas tan bajas como de 17,2 grados centígrados, el interior del panal se mantiene a 25,8 grados Celsius. Juntas unas con otras pasan cómodamente el invierno. Las nodrizas hacen una pausa en su labor. Solo la reina tiene que ser alimentada durante el invierno para mantenerla sana. Con la llegada de la primavera, las obreras inician de nuevo su trabajo, fabricar celdas de cría para que las nodrizas se ocupen de la nueva generación. En las colmenas, las unas dependen de las otras porque una abeja por sí misma no puede hacer prácticamente nada. Aisladas del resto de su comunidad no podrían sobrevivir. Todas tienen que aportar su trabajo para que el ciclo del panal pueda continuar y para que la colmena pueda, con la llegada de la primavera, iniciar la intensa labor de la fabricación de la miel.